ver, el primer concepto que me gustaría revisar es uno que, si bien se puede entender de frente, bueno, era un poco más entendible para conjuntos a secas, puede que uno no entienda, o al menos a mí me ha pasado que al inicio no entendía, cómo es que se puede aplicar este concepto para una secuencia de los mismos conjuntos. Entonces, primero empecemos definiendo lo que es una secuencia de conjuntos. E independientemente de si antes se ha visto o no la conceptualización de una secuencia de conjuntos, se puede entender simplemente como una agrupación de los mismos de manera indexada. Entonces, supongamos que tenemos una agrupación de conjuntos AN o A sub n, compuesta por los conjuntos del mismo subíndice, ¿no? A1, A2 y así. Entonces esto de acá se puede entender como un conjunto de conjuntos, digamos, A sub i, donde i pertenece al conjunto de índices. Entonces de momento no he hecho nada extraño, solamente he tomado un cúmulo de conjuntos, una agrupación de conjuntos y los he indexado. Ahora, la primera definición problemática que tenemos sería mejor verla a ciegas sin saber qué es en un inicio. Entonces definamos otro conjunto S1 y este conjunto va a construirse a partir de la intersección de uniones de los conjuntos AI. Ahora, I se unirá desde J infinito y J irá desde 1 a infinito. Entonces, el problema aquí es que no sabemos exactamente, o no es tan directo entender qué tipo de elementos están dentro de ese 1, ¿no? Respecto a los elementos o relacionándolos a los elementos dentro de los conjuntos A. Entonces, podríamos reescribir esto para analizarlo por partes de tal manera que solo dependa de un J. Entonces, supongamos que tengo un J minúscula, un S sub J minúscula, que va igual de 1 a infinito. Entonces, a partir de aquí, tenemos que, si es que X pertenece a nuestro conjunto S1, el grande, esto se cumplirá siempre que X pertenezca a el otro lado, ¿no? A las intersecciones de J1 infinito de unos conjuntos S minúscula sub J. Pero para que un conjunto pertenezca a la intersección de varios, para que un elemento pertenezca a la intersección de varios, este elemento debería estar en todo conjunto nombrado o involucrado, ¿no? Entonces, para todo ese J, este elemento de aquí, este X, tiene que pertenecer a cada uno de estos. Pero reescribiendo lo que teníamos anteriormente, este S sub J no es otra cosa sino la unión de A's, donde A es conjunto de la secuencia descrita arriba. Entonces, si nosotros tenemos que X pertenece a cada una de estas uniones, para todo I, digamos, para todo I que arranque de J en adelante, tendremos que el problema se resume a que si es que X pertenece a este conjunto, tendremos que revisar qué tipo de elemento estamos tomando en las uniones de los conjuntos en la secuencia. Entonces pensémoslo así: si yo tengo un elemento que pertenece a la unión de varios conjuntos, ¿no será necesario solamente acaso que este elemento esté en alguno de estos conjuntos y al hacer la unión automáticamente quede incluido en la unión final? Me explico. Si es que tengo, por ejemplo, si A1 tiene, digamos, elementos A, B, C, A2 tiene, yo qué sé, B, C, A3 tiene AF, arbitrarios, ¿no? Y quiero revisar si el elemento B va a acabar en la unión final. Entonces, por más que no exista este elemento B en cualquiera de los otros conjuntos, al yo hacer la unión de todos estos, el B estará incluido solo con la salvedad, o bastando solamente con que este elemento esté en alguno de los elementos, de manera arbitraria. Entonces al final tendría A, el B que nos interesa, C y F, ¿sí? Aplicando esto al conjunto inicial, X pertenecerá a el conjunto que hemos construido, S1, siempre que X pertenezca a algún A sub T.
esto de aquí es arbitrario, ¿no? ¿Sí? Este A sub P puede ser cualquiera de los conjuntos que están aquí en la sucesión inicial. Ahora, hagamos algo bastante similar con la otra construcción. Supongamos que tengo S2, ¿sí? Y S2 es el análogo al que acabamos de construir. A ver si levanto esto un poco más. Ahí, ok. S2 será la unión, de nuevo, de J gobernado entre 1 a los infinitos de las intersecciones de I, partiendo desde J en adelante, de los elementos que ya habíamos visto adelante, en la parte superior. Entonces, reescribiendo esto, tengo que S2 será igual a la unión de J, de nuevo, de unos S minúsculos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que un elemento X pertenece a nuestro S sub 2, esto implicará, o esto solamente se cumplirá si es que X pertenece a, pues, el otro lado, ¿no? El lado derecho, la unión de conjuntos de manera infinita denominados S sub J, S minúscula, ¿no? Ahora, repitiendo el razonamiento del conjunto de la construcción anterior, tenemos que X pertenecerá a la unión de conjuntos, siendo el conjunto que sea, siempre que X pertenezca a, digamos, un S sub P arbitrario. Porque en la unión se considerará al final este elemento que nos interesa. Entonces, esto también solamente se cumplirá siempre que regresemos a la expresión original, que S sub P en realidad no es otra cosa sino la intersección sucesiva de A sub is, y dominado desde J en adelante. A sub i. Esto es arbitrario, ¿no? Arbitrario toda la expresión, no solamente el conjunto A sub i. Es todo esto lo que está arbitrario, ¿sí? Ahora, ¿cuándo un elemento estará en la intersección de varios conjuntos? Aquí es delicado decir que bastará con que simplemente esté en cada uno de los conjuntos, porque estamos partiendo a partir de, digamos, una unión. O sea, tenemos que tener ese precedente de que esto de aquí no es solamente la intersección de conjuntos, sino que es la unión de intersección de conjuntos. Ahora, para entender mejor el ejemplo de por qué no solamente podemos asegurar que basta que X esté en absolutamente todos los conjuntos, o por qué no es una condición necesaria suficiente, veamos un ejemplo básico, ¿sí? Supongamos que nuestra secuencia, nuestro cúmulo, nuestra agrupación de conjuntos solamente son estos tres conjuntos. El primero tiene BC y los otros dos tienen A, B y C. Entonces, comencemos a hacer una intersección a la vez. Primero, supongamos que nuestro J es 1, empezando la iteración, ¿no? De aquí afuera, J1. Entonces, la intersección de A1, arrancando de 1 porque el J lo domina, ¿no? A2 y A3 será BC. ¿Sí? Son los elementos que tienen los tres en común. Luego el siguiente, J2, solamente me preocupa intersectar A2 y A3. Y aquí el conjunto se expande un poco, porque ya no hay una restricción de tener que considerar los elementos de A1 también. Entonces solamente considero A2 y A3 y se expande un poco más el conjunto, ¿no? Y por último, solamente considerando A3, bueno, esto es irrelevante, pero son los mismos elementos del conjunto final. Y acabada este paso, la unión exterior nos demanda que consideremos todos los elementos capturados por las intersecciones sucesivas que hemos hecho. Entonces, resultado de esto, tenemos que al hacer unión a estos tres conjuntos resultantes, nos termina considerando estos tres elementos. Ahora, para que un X pertenezca a este conjunto final, nótese que por lo bajo esto de aquí es S2, no hay que olvidar que esto de acá es el resultado final de S2. Para que X pertenezca a S2, bastará que
todos los elementos, o que un elemento arbitrario de este conjunto final esté en absolutamente todos los conjuntos excepto en un número finito de estos. Que acabo de decir, bueno, puede que sea un poco complejo, pero imaginémoslo así. Si nosotros queremos que A esté en el conjunto final, ¿no?, en el resultado, como podemos ver, observar acá, no hizo falta que esté en todos los conjuntos, ¿no? Solo hizo falta que estén absolutamente todos, menos en un número finito de estos. Entonces, ¿dónde falla? Pues falla en nuestro caso en el primer conjunto. Pero eso no detuvo el hecho de que al final, en el conjunto resultante, sí se considere el elemento. ¿Por qué? Porque sí, este elemento A está en absolutamente todos los conjuntos A sub I, excepto en una cantidad finita de estos. Y se puede comprobar si es que se extiende al infinito. Este ejemplo de aquí es con un número finito de elementos, ¿no? Pero si yo tuviese infinitos elementos, de nuevo, basta que esté en todos los conjuntos, pero que discrepe o que falle en alguno de estos. Siempre y cuando sea un número finito de conjuntos en los que falla no estar el elemento, al final será considerado, no hay problema, porque el infinito nos avala también. Entonces, regresando a la idea, X finalmente pertenecerá a nuestro conjunto S2. Quiero un poco más abajo. Sí, solo sí. X pertenece a todo AI, digamos, para todo AI, excepto un conjunto finito, ¿no? Voy a escribirlo tal cual. Un número finito de A sub P, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar de estas dos conclusiones? Que para el primer caso, cuando uno quiere hacer más restrictivo el considerar elementos de la secuencia, se va haciendo intersecciones e intersecciones e intersecciones. Entonces, mientras se haga más pequeño el conjunto, se considerarán más conjuntos, porque basta que uno de estos, arbitrario, contenga los elementos que nos interesa, definirán un límite de hasta dónde puedo yo restringir con las intersecciones, hasta dónde yo puedo restringir, digamos, la superficie o el espacio que estamos considerando. Mientras más espacio haya, menos restrictivo será la intersección, porque hay más de dónde agarrar, ¿no? Digamos, hay más elementos a considerar. Caso contrario, en la parte de abajo, en nuestro conjunto S2. Para S2, nosotros agarraremos o podremos considerar más espacio siempre y cuando se consideren, digamos, menos restricciones. Y así es como se puede entender mejor las intersecciones, como una restricción sucesiva de elementos que cumplan cierta cantidad de consideraciones. En nuestro caso, que simplemente estén incluidos en todos los conjuntos de la secuencia o de la agrupación A sub n, ¿no? Entonces, puede que esto lo haya mareado más de lo que haya ayudado, no interesa de momento, pero va a tener todo el sentido del mundo cuando acabe la intuición real. Esto solamente es un preámbulo para que se entienda a dónde queremos ir. Estamos trabajando con restricciones y queremos saber que después de todas esas restricciones de uniones e intersecciones o viceversa, qué elementos son los que quedan finalmente en nuestros conjuntos que nos interesan.